Bienvenido a este video donde hablaremos de lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Y bueno, antes de entrar en materia, lo importante ahorita que vamos a hacer es que vayas copiando las fórmulas para hacer los cálculos necesarios iniciales. O sea, es decir, vamos a requerir lo que es rango, vamos a necesitar calcular el número de intervalos y la amplitud o tamaño del intervalo. Entonces, la sugerencia es de que copies esta parte, pues el rango es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Es decir, vamos a ver qué tan grande es la muestra que tenemos, ¿sí? Para calcular ahora el número de intervalos, ocuparemos esta fórmula: 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Recordemos que n mayúscula es el número total de datos que tenemos. Y bueno, ahora para calcular la amplitud o tamaño del intervalo denotado con la letra C en muchas ocasiones, también depende de cómo lo manejemos, podría ser una letra A, pero bueno, en este caso, para este ejemplo, estos videos que estamos haciendo, utilizaremos lo que es la letra C. Y bueno, ¿cómo calculamos la amplitud o tamaño del intervalo? Dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es decir, para llegar a esto, primero tengo que calcular lo de acá arriba. Bueno, entonces vamos con más fórmulas. Bien, para calcular la media aritmética utilizaremos esta fórmula. Es decir, vamos a calcular la sumatoria desde el dato 1 hasta n de la frecuencia por la marca de clase dividida entre el número total de datos. O, como podemos ver en esta parte, frecuencia 1 por marca de clase 1 más la frecuencia 2 por la marca de clase 2 más la frecuencia 3 por la marca de clase 3, así sucesivamente hasta que acabemos con todas, dividido entre el número total de datos. Donde, pues aquí lo tenemos, lo puedes ver, F1 es frecuencia, FI es frecuencia, XI marca de clase, N número total de datos, como lo acabamos de describir. Recuerda que puedes ir pausando el video para ir copiando todas las fórmulas. Para calcular la mediana se utiliza esta fórmula: Xmed, recordemos que es medida de tendencia central lo que estamos viendo, entonces podemos ir ocupando lo que es la X y ponerle med para identificarla como mediana. Hay quien lo pone simple y sencillamente con el nombre como tal, mediana, ya es decisión de cada quien. Bien, es lo siguiente, vemos la fórmula LI más, tenemos agrupada esta parte que es el total de datos, que es n dividido entre 2 menos F mayúscula, aquí hay que tener mucho cuidado con esto, y menos 1, todo esto dividido entre F minúscula de la mediana. Cerramos y multiplicamos por C, que si recuerdas al principio de este video, tomamos que C es el tamaño de la clase o la amplitud de la clase, como quieras llamarle. Y bueno, aquí podemos observar donde LI es el límite real de la clase mediana. Y esta se calcula sumando el límite superior del intervalo de la clase anterior y el límite inferior del intervalo de la clase mediana. ¿A qué nos referimos con clase anterior? La clase anterior a la clase mediana, evidentemente. Y posteriormente se divide entre 2. Bien, F mayúscula subíndice I menos 1 es la suma de las frecuencias de las clases inferiores a la clase mediana. Entonces, aquí desde que tenemos F mayúscula sabemos que es una frecuencia acumulada. Entonces son las frecuencias antes de lo que es la clase mediana. Y evidentemente vamos a utilizar la frecuencia de la clase mediana. Para la moda ocupamos lo siguiente: LI más delta 1 dividido entre la suma de delta 1 y delta 2, evidentemente esto agrupado, y después se multiplica por C, que recordemos que es el tamaño o amplitud de la clase. Y bueno, LI aquí ya cambió. LI es el límite real inferior de la clase modal, es decir, donde se encuentra la moda, en ese renglón donde tenemos la moda. Y bueno, delta 1 es la diferencia absoluta entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase premodal o anterior. Y pues delta 2 será lo siguiente, es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase posmodal. Absoluto, porque si nos llegara a dar un valor negativo vamos a utilizar simple y sencillamente el valor numérico.
¿sí? Entonces, bueno, esta es la importancia de lo que vamos a trabajar con esto. Recuerda lo que te hemos dicho, puedes pausar y tomar nota. De cualquier manera, en el momento que estemos resolviendo el ejercicio, te quedará más claro todos y cada uno de esto, pero es lo importante que lo tengas a la mano, ya lo tengas presente, lo puedes anotar y pues continuamos. Veamos el siguiente ejemplo. En una asamblea de deportistas se registró el peso en kilogramos de los 80 asistentes, arrojando los siguientes datos. Y como puedes observar, son 80 datos. Es momento tal vez en que puedas pausar el video para que observes y puedas copiarlo. Recuerda que al estar haciendo el ejercicio con nosotros es donde mejor te puede quedar comprendido el tema o los temas que estamos tratando. En este caso, pues bueno, voy a hacer de cuenta que estás pausando en este momento. Y bien, continuando, lo primero que vamos a hacer es obtener nuestro rango. Para nuestro rango recuerda que vamos a necesitar lo que es el dato de mayor valor y el dato de menor valor. En este sentido, el de mayor valor contamos con que es el 83. Y el de menor valor tenemos que es el 52. Entonces, estos datos son los que vamos a tomar en cuenta. Bien, recuerda que vamos a calcular lo que es el número de intervalos y el tamaño del intervalo también. Entonces, estos datos los tienes que tener presentes, sobre todo para cuando elaboremos nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y bueno, por cuestiones de espacio, que evidentemente ves que el pizarrón no alcanza para más, entonces vamos a borrar esto, pero es importante que lo tengas. Bien, ahora procederemos a calcular el rango, recordando que el rango es el dato de mayor valor menos el dato de menor valor. Entonces teníamos que el de mayor valor es 83 y el de menor valor 52. De aquí tenemos que 83 menos 52 es 31. Bien, ahora vamos a calcular el número de intervalos y tenemos esta fórmula. 1 más el producto de 3.322 por el logaritmo de n. Recordemos que n es el número total de datos y en este ejercicio es 80 datos. Por lo tanto, nos queda de la siguiente forma. 1 más 3.322 por el logaritmo de 80, como habíamos dicho. Tal vez en tu calculadora científica puedas hacer esto en una sola operación. Sin embargo, lo vamos a ir haciendo por partes en este ejercicio para que vaya quedando más claro. Entonces esto es 3.322 que se multiplica con el logaritmo de 80, que equivale a 1.903. De esta manera, ahora tenemos que esto es 1 más, evidentemente por lo que es la jerarquía de las operaciones, vamos a utilizar primero este producto antes de recurrir a la suma. Y multiplicar 3.322 por 1.903 nos arrojará como resultado 6.32. De esta forma tenemos que 1 más 6.332 es 7.32. Pero por conveniencia, siempre que obtengamos algún número con decimales, recurriremos al entero inmediato, es decir, en este caso no utilizaremos 7 intervalos, sino 8. ¿Por qué? Porque sobrepasamos. Por lo tanto, aquí utilizaremos 8 intervalos. Ahora vamos a calcular lo que será el tamaño del intervalo. Bien, ahora calcularemos lo que es el tamaño del intervalo, o también llamado tamaño de la clase. Entonces, recordemos que para calcular esto vamos a dividir el rango entre el número de intervalos. Por lo tanto, tendríamos que es 31 entre 8. Y esto nos arroja un total de 3.875. Pero de la misma forma, así como el número de intervalos, utilizamos el entero inmediato superior o el entero siguiente, como quieras llamarle, lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, utilizaremos como nuestro tamaño del intervalo 4. Entonces, lo que resta ahora es elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencias en base a el número de intervalos y el tamaño del intervalo o el tamaño de la clase.
Se llegó la hora de llenar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Para esto hay que considerar tres cosas. Primero, nuestro dato de menor valor, que fue 52. Nuestro tamaño o la amplitud de la clase, que fue 4. Y además que estamos hablando de variables discretas, es decir, de números enteros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es poner un cierto tiempo de intervalo a partir del 52. Entonces, nuestro tamaño de clase, recordemos que fue 4. Entonces, vamos a empezar con 52, 53, 54 y 55. Es decir, nuestro intervalo, por ser de variables discretas, será de 52-55. Nuestro siguiente intervalo justamente empezará en lo que es 56. ¿Hasta qué? Pues volvemos a contar. 56, 57, 58 y 59. Entonces ponemos aquí 59. Como podrás observar, de 52 a 56 hay 4. De 55 a 59 también hay 4. Por lo tanto, aquí sería 60 a 63. Como puedes observar, hemos llegado y tenemos 8 intervalos, que fue el número de intervalos que habíamos calculado. Bien, en este caso también podrías hacer algo para irte organizando. Ponerle letras. A, B, C, D, E, F, G y H. Bueno, puedes organizarte de esta manera. Este último renglón lo estamos dejando para los totales. Y bueno, ya estamos viendo esta parte. Ahora, vamos con lo que es nuestra marca de clase. ¿Qué vamos a hacer con nuestra marca de clase? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 52 y 55 en este caso, o sea, 52 más 55 nos da 107 y posteriormente dividimos entre 2. De esta manera llegamos a lo que será 53.5. Ahora, vamos a sumar 56 más 59. El resultado lo dividimos entre 2 y nos arrojará 57.5. Como puedes observar desde aquí, ya tenemos una diferencia de 4 unidades. Entonces, así podríamos ir llenando todas las demás. De esta manera, ahora tendríamos 61.5 hasta completar esta línea. Una vez que completamos esta columna de nuestra marca de clase, vamos con lo que es la frecuencia. En la frecuencia, aquí es donde vas a tener que regresar a tu organización de datos para ir checando cuántos datos tenemos comprendidos desde 52 hasta 55 como máximo. Entonces, la cantidad de números que encuentres entre 52 y 55 es los que vamos a anotar aquí. En este caso tendríamos 2. Bien, el que sigue son los datos o los números entre 56 hasta llegar a 59. Y en este caso tenemos 7. Ahora, de lo que es 60 hasta 63 y tenemos 13. Evidentemente esto lo puedes ir verificando en tu listado de datos. Entonces hay que hacer el conteo y los verificas. Recuerda que puedes ir pausando este video para ir verificando todos los cálculos. En nuestro caso, por cuestiones de espacio de un pizarrón pequeño, no estamos tomando en cuenta todos esos datos que ya teníamos porque evidentemente necesitamos este espacio. Bien, ya que llenamos ahora vamos con lo que es nuestra frecuencia relativa. Y esto es nuestra frecuencia dividida entre el total de datos, que fue 80. Bien, aquí esta última columna, recuerda que, bueno, esta última celda de esta columna, mejor dicho, recuerda que te dije que era para la sumatoria. En este caso vamos a hacer la sumatoria de la frecuencia, es decir, de FI. Si sumáramos todo esto, tiene que coincidir con nuestro total de datos, que es 80. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es dividir 2, que es lo que tenemos aquí, entre nuestro total, que es 80. Y esto equivale a 0.025. En estadística se sugiere utilizar 4 cifras después del punto decimal o de la coma. Según el país donde nos estés viendo, se utiliza el punto o lo que es la coma. Bien, ahora vamos con lo que es el 7 sobre 80.
Evidentemente hacemos esta división y nos queda como 0.0875. Ahora lo haremos con 13 dividido entre 80 y así sucesivamente, nuevamente hasta terminar lo que es nuestra columna. Bien, hemos completado. Como puedes observar, no todos tienen 4 cifras después del punto. No es ninguna contradicción, simple y sencillamente que cuando nos da esta parte hasta ahí como límite, pues no tiene caso ponerle ceros. O sea, podríamos hacerlo. Aquí a lo mejor podría haber puesto un 0 y aquí otros 3 ceros para dejarlo con 4 cifras, pero no tiene tanto caso. Bien, lo vamos a dejar entonces sin estos. Bien, ahora vamos a hacer lo que es nuestra sumatoria de la frecuencia relativa. En este caso nos da exactamente 1. Sin embargo, dependiendo de la cantidad de decimales y de las operaciones que vayamos obteniendo, podría quedarnos como 0.999, por ejemplo. Esa parte es muy importante, por eso es que se sugiere que sean 4 decimales. Bien, ahora vamos con lo que es la frecuencia acumulada. Y aquí, recuerda que en las fórmulas te dije que tuvieras cuidado cuando era una F mayúscula y cuando una minúscula. En este caso estamos hablando de una F mayúscula y es nuestra frecuencia acumulada. Es decir, vamos a ir tomando la sumatoria de nuestras frecuencias. En este caso, en esta primera celda, pues no hay nada que acumular, por lo tanto pasa el 2. En nuestra siguiente celda vamos a sumar 2 más 7 y la ponemos aquí que sería 9. Siguiente celda, 2 más 7 más 13, que en este caso sería 22 y lo ponemos aquí. Sin embargo, también podríamos irlo haciendo en una forma de diagonal. Ahora es decir, 22 más 24 y el resultado lo ponemos en esta parte. Corresponde a lo que es 46. Ahora, 46 más 18 y el resultado lo estaríamos poniendo en esta parte, que estamos hablando que sería un total de 64 y así sucesivamente hasta terminar nuestra columna. Una vez que hemos llenado nuestra columna de la frecuencia acumulada, observa que al final tiene que coincidir con lo que es la sumatoria de nuestra frecuencia. Bien, ¿esto qué quiere decir? Nuestro número total de datos también. Ahora vamos con lo que es nuestra frecuencia relativa acumulada, es decir, esto mismo que hicimos lo vamos a hacer con la frecuencia relativa. Entonces iniciamos con 0.025 y ahora este 0.025 vamos a sumarlo con 0.0875 y nos arroja lo siguiente, 0.1125. Ahora esto lo sumamos con esta parte y esto nos arroja 0.275 y así sucesivamente lo vas a ir haciendo hasta completar lo que es esta columna también. Y al llegar a este último renglón tendrás que observar que llegamos justamente a 1.0, es decir, al valor que ya habíamos obtenido en esta parte de nuestra sumatoria de frecuencias relativas. Bien, vamos con esta otra columna que corresponde a lo que es nuestra frecuencia por nuestra marca de clase. Es decir, vamos a multiplicar estos dos. 53.5 lo vamos a multiplicar por 2 y esto nos arroja un total de 107. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con lo que es 57.5 por 7, que nos arroja un resultado de 402.5 y ahora 61.5 por 13, posteriormente 65.5 por 24 y así hasta completar toda esta columna. Bien, y una vez que hemos terminado, hacemos precisamente la sumatoria de FI por XI. Es decir, desde que I es igual a 1 hasta N, eso es algo que, bueno, vas a estar viendo constantemente en las fórmulas, o sea, de esta misma forma aquí, desde I igual a 1 hasta N, desde I igual a 1 hasta N, pero bueno, al final de cuentas son las sumatorias de esta parte. Entonces, al sumar todo esto, obtenemos un resultado de 5.352. Bien, esta es la parte en la que vamos nosotros a trabajar. Ya hemos llenado lo que es
nuestra tabla de distribución de frecuencias, y a partir de aquí nosotros podemos hacer lo siguiente: calcular lo que es las medidas de tendencia central para datos agrupados y al mismo tiempo ocupar estos datos para lo que será nuestra gráfica, hablando del histograma, del polígono de frecuencias y de la ojiva. Vamos con nuestra primer medida de tendencia central, que es nuestra media aritmética. Y bueno, ya estamos retomando la fórmula que ya debes de tener anotada. Entonces puedes observar esto: es la sumatoria desde el primer dato hasta el n dato del producto de la frecuencia por la marca de clase. ¿Y qué crees? Justamente aquí ya la tenemos. Aquí está. Dividido todo esto entre el número total de datos. De esta manera tenemos nuestra media aritmética es igual a 5352 dividido entre 80. Si haces esta división, llegamos a un resultado de lo que será 66.9. Entonces nuestra media aritmética corresponde a 66.9. Bien, ahora vamos a calcular lo que es nuestra mediana. Para esto lo primero que tenemos que hacer es ubicar dónde está nuestra clase mediana. Entonces recordemos algo: la mediana es justo donde tenemos la mitad de la organización de los datos. Es decir, tenemos en este caso 80 datos. Nuestra mitad será al 40, pero recordemos algo: cuando el número total de datos es par, vamos a tomar ese 40 más el siguiente dato dividido entre 2, y bueno, ahí ubicaremos lo que es nuestra mediana. En este caso tendremos 40 más 41 es 81, dividido entre 2, 40.5. Bueno, ¿dónde va a estar ubicado este 40.5? Podemos observar que aquí tenemos esa organización. Para esto nos vamos a ir a lo que es nuestra frecuencia acumulada. No podríamos considerar el 22 porque falta mucho para 40.5. Sin embargo, aquí en 46 está contenido lo que es nuestro 40.5, es decir, el dato 40 y el dato 41. Entonces, para nosotros, todo este renglón corresponderá a lo que es nuestra clase mediana. Bien, de esta forma, ahora procedemos a lo siguiente. Vamos a ubicar nuestra fórmula y nos habla de lo que es nuestro límite inferior. Si recurres a esa fórmula, nos dice lo siguiente: que donde tengamos nuestra clase mediana, vamos a tomar el dato anterior, el límite superior de la clase anterior con el límite inferior, y los vamos a sumar y dividir entre 2. Es decir, vamos a tener que LI es igual a 63 más 64. Esto se divide entre 2. El resultado de esto será 63.5. Entonces 63.5 es el dato que vamos a utilizar acá en LI. Bien, ahora vamos a continuar. Ya pusimos 63.5. Vamos a poner nuestro total de datos, que recordemos que es 80. Y 80 dividido entre este 2, evidentemente nos dará 40. Ahora vamos con esta parte: la frecuencia acumulada anterior a lo que es nuestra marca de clase, o nuestra clase mediana, mejor dicho. Entonces, la frecuencia acumulada anterior tenemos que es 22. Por lo tanto, sustituimos aquí con lo que es la 22. Observa lo siguiente: o sea, teníamos una F mayúscula, en este caso tenemos una F minúscula, y recordemos que esto es la frecuencia de nuestra clase mediana, es decir, vamos a recurrir a esta F minúscula y corresponde a lo que es nuestro 24. Ahora, con esto vamos a multiplicar esta parte con lo que será nuestro tamaño o amplitud de la clase, que recordemos que es 4. De esta forma, sustituyendo con lo que es ya los valores y siguiendo la jerarquía de las operaciones, esto será lo siguiente: 63.5 más, resolvemos primero lo que tenemos dentro de los corchetes, que sería 40
menos 22 corresponde a 18. Esto se divide entre 24 y el resultado se multiplicará por lo que es 4. Bien, ahora, para no borrar todo ni pausar tanto este video, vamos a poner 18 entre 24. Si tú haces la operación, corresponde a lo que es 0.75. Tenemos una suma y un producto. Por jerarquía de operaciones, primero realizamos este producto o multiplicación, como quieras llamarle. 0.75 por 4 corresponde a 3, a un total de 3. De esta manera tenemos que 63.5 más 3, y esto corresponde a 66.5. Entonces nuestra mediana para datos agrupados, como es en este ejercicio, corresponde a 66.5. Ahora vamos con el cálculo de nuestra moda. Y bueno, para esto nuevamente vamos a ubicar lo que es nuestra clase modal, es decir, dónde se nos repiten más datos. Para esto vamos a recurrir a la frecuencia, solamente a la frecuencia, no a la frecuencia acumulada. Entonces vamos con F minúscula. Entonces ubicamos que el dato donde más se están repitiendo es justamente aquí. Y bueno, coincide con que también fue la clase mediana, pero bueno, en este caso es nuestra clase modal. No forzosamente tiene que ser la misma, ni tampoco forzosamente tiene que ser solamente una. Recordemos que también tenemos la situación de datos donde existen varias modas, que se le denomina también como multimodal. Si fuera el caso, tendríamos que calcular varias modas. En este sentido, pues bueno, la máxima es 24 y no repite 24 en ninguna de ellas. Por lo tanto, solamente tenemos una moda. Bien, de esta forma ahora vamos a calcular LI y nuevamente hacemos exactamente lo mismo. El límite superior de la clase anterior es 63 más 64 y lo dividimos entre 2 y ya sabemos que corresponderá a lo que será 63.5. Ya lo habíamos hecho, justamente coincidió con el dato anterior, por eso es que no estamos haciendo todo el cálculo. De esta manera vamos a poner aquí 63.5. Bien, ahora vamos con lo que es delta 1. ¿A qué corresponde delta 1? Vamos a tomar justamente la diferencia entre estos datos. Por lo tanto, corresponderá a 24 menos la frecuencia anterior, que es 13. Bueno, vamos con delta 1. Bien. 24 menos 13 es 11. Ahora vamos al cálculo de delta 2. Para esto vamos a tomar la diferencia entre estos números. ¿Sí? Entonces corresponderá a lo que es 24 menos 18. De esta manera, 24 menos 18 es 6. Bueno, vamos a hacer la sustitución en lo que es nuestra fórmula. Bueno, ya borré la C, pero recordemos que este es el tamaño de la clase. Y recordemos que el tamaño de la clase o la amplitud de la clase ya sabíamos que es 4. Bueno, en la parte de arriba teníamos delta 1, que es 11, y abajo delta 1, que es 11, más delta 2, que es 6. Bien, para hacer la sustitución de estos valores, recuerden que nos vamos a ir a lo que es nuestra jerarquía de las operaciones. Esa la vas a ocupar siempre y en todo momento, por eso es importante tenerla siempre presente y bien aprendida. Entonces esto es 63.5 más, ojo, sería 11 dividido entre 11 más 6 es 17 por lo que es 4. Entonces tenemos que 11 dividido entre 17 es 0.647.
Y bien, retomemos que ahora vamos a multiplicar esto por esto. ¿Por qué? Porque la suma la vamos a dejar al final, justamente por lo que es la jerarquía de las operaciones. Entonces, bueno, recuerdo, bueno, esperemos que hayas pausado y copiando esta parte. Entonces 0.647 por 4 corresponde a 2.588. De esta forma, para calcular lo que es nuestra moda, ahora justamente vamos a sumar lo que es 63.5 más 2.588 y esto corresponde a 66.088. Y bien, de esta forma hemos calculado lo que es nuestra moda también para datos agrupados. Bien, de esta forma hemos ya calculado nuestras tres principales medidas de tendencia central. Recuerda, puedes regresar este video, pausar, puedes hacer lo que quieras con él, visualizarlo las veces que quieras para ir entendiendo de dónde salen estos valores. La estadística lo que tiene es que utilizamos operaciones aritméticas de una forma muy sencilla, pero bueno, tiene cierto proceso que hay que ir siguiendo. No me resta más que agradecerte la vista a este video. Por favor, no te olvides de comentar, de suscribirte, de darle manita arriba, de compartir a quien tú sepas que le puede servir, pero también activa la campanita de notificaciones para que cuando vayamos subiendo material, tú seas de los primeros en verlo. Muchas gracias. Hasta pronto.